El Instituto Tavistock en el condado de Sussex, Inglaterra, es el centro mundial de lavado de cerebros en masa y de ingeniería social. ¿Existe tal cosa? Existe. Para controlar el mundo, la élite necesita controlar la forma de pensar del ser humano. Se llama guerra cultural. ¿Cuál es el propósito de esas modificaciones de la conducta? Implantar cambios forzados en nuestro modo de vida, extirpar por completo el sentido de identidad del ser humano, arrancarle el alma y sustituirlo después por uno pseudo-alma artificial y sintética. Para hacernos entrar voluntariamente en el mundo de la era postindustrial de crecimiento cero y progreso cero, es necesario forzar un cambio de la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que somos. Hoy en Desde la Sombra hablaremos con David Christie y descubrimos tanto la red de Tavistock como los métodos de lavado de cerebro y guerra psicológica que están adaptando en este preciso momento con la intención de ser aplicados a proyectos de ingeniería social a gran escala. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el Instituto Tavistock. Lo desconozco. Yo también. No, no lo conozco. David, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Primera pregunta, ¿qué es Instituto Tavistock? Bueno, el Instituto Tavistock ha pasado por varias transformaciones. Apareció en 1920 como una clínica destinada a estudiar los efectos de la neurosis de la guerra en los individuos durante la Primera Guerra Mundial, su experiencia traumática de haber vivido una conflagración. De modo que su propósito era entender y ayudar a las víctimas de la neurosis de la guerra a enfrentarse a su experiencia traumática. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los institutos principales dedicados al estudio de la así llamada dinámica de grupos. De todos modos, yo diría que uno no podrá entender lo que es el Instituto Tavistock si no entiende la transformación que experimentó el Imperio Británico. Y es lo que quería transmitir Winston Churchill cuando dijo: los imperios del futuro serán los imperios de la mente. La contrainsurgencia no puede desarrollarse apoyándose solo en el terror. Requiere una aplicación consciente y sistemática por parte de la clase dirigente o de sus víctimas. Esto es exactamente lo que se consiguió con el cambio del paradigma de la sociedad moderna. Toda clase de degeneración musical es un producto fabricado por orden de un laboratorio. Todo ecologista que no haya lavado el cerebro ha logrado huir de un laboratorio de ingeniería social. Todo drogadicto es un producto secundario de una política gubernamental del futuro cuyo objetivo final es la destrucción del espíritu humano y la degradación del hombre. Todos los defensores del radicalismo de izquierda y de derecha, de la conciencia cósmica, de la aberración que supone la New Age y el movimiento contra la guerra y la contracultura de las drogas y el rock, han sido asimismo proyectos de ingeniería social que forman parte de una conspiración única, centralizada y coherente, surgida de algún proyecto patrocinado por algún gobierno y financiado por una fundación y llevado a la práctica a través del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock. Operaciones de baja intensidad es un término clásico del Instituto Tavistock. David, ¿qué es o qué son las operaciones de baja intensidad? Las operaciones de baja intensidad sirven para asimilar el concepto de lavado de cerebro, que naturalmente implica inducir este estrés en las personas, luego aliviarlo, oscilar entre los dos estados y con eso forzar a la víctima a elegir una determinada conducta. Lo que hacen las operaciones de baja intensidad es aplicar este concepto a grandes grupos de personas. Tavistock había comprendido que la familia
era el agente psicoactivo más poderoso de todos. Una de sus creaciones ha sido los grupos terapéuticos que proporcionaron la oportunidad que se necesitaba para aprovechar el poder que tenía la familia. El más adelantado de todos los practicantes brutales de la nueva psicología industrial fue el doctor John Rollins Rees, uno de los fundadores de Tavistock. Rees descubrió que el mundo de lo irreal podía crearse, el grupo social. Se obliga a una persona a transferir su identidad al grupo, en el cual es sometida a las formas más extremas de sugestión. Siempre que se destruya el sentido de identidad real de esa persona, se la podrá manipular como si fuera un niño. ¿Cómo funcionaría esto? Falta un experto líder de grupo y un grupo para crear un entorno familiar potente, aunque sea artificial. Una vez que se ha inducido dicho entorno, un terapeuta puede manipular a un miembro del grupo, no mediante un ataque directo, sino por medio de una manipulación sutil de los demás miembros del grupo. Por ejemplo, empleando la sugestión. Si la víctima ha sido llevada a creer que el grupo es algo que le ayuda, cuando dicho entorno haya sido manipulado y se vuelva contra ella, tenderá a ejercer el mismo impacto que el profundo rechazo de una madre. Fundador de Tavistock, Rees y el Instituto Tavistock comprendieron que la manipulación basada en la concepción burguesa de que el mundo exterior es algo mágico, es decir, miedos de la madre, era fundamental para controlar a las masas. Es decir, el Instituto Tavistock se puso a buscar métodos con los que manipular a las poblaciones explotando su ideología. Primero, creando numerosos grupos sociales y después poniendo dichos grupos en una situación competitiva, haciendo que todas las victorias dependieran exclusivamente de vencer a expensas de los grupos. Se podría establecer un orden social fascista. Bueno, yo creo que guerra cultural, ya de entrada la palabra guerra obedece a conflicto de. No sé si será conflicto, se referirá a conflicto de culturas, o entiendo eso en principio. Yo opino igual que él, lo único, guerra cultural puede ser la cultura de Oriente contra Occidente, algo así. Bueno, una transformación, viene a ser como una transformación, un bombardeo al ser, la cultura de la persona. Lo único que se requería era atomizar a la población objeto, emplear un arsenal de armas sociológicas y psiquiátricas que tuvieran como efecto enfrentar a unos contra otros, a una raza contra otra, a un grupo lingüístico contra otro, los derechos de las mujeres contra la opresión de los hombres, para después subdividir estos grupos en categorías profesionales, etcétera, etcétera, y después subdividirlos en pequeños grupos con intereses territoriales por comunidades, de forma tal que las fuerzas militares nunca se enfrentarán a más que una pequeña fuerza material representada por un núcleo duro resistente a una, por lo general, eficaz combinación de armas de control sociológicas y psiquiátricas. Cambiamos de perspectiva, cibernética. David, ¿qué es? ¿Cómo se relaciona con Tavistock, dinámica de grupos y redes sociales? Por fuera del Instituto Tavistock, algunas redes se han reunido en torno de lo que se denomina la Sociedad Cibernética, que fue fundada por Josiah Macy y otras fundaciones que pusieron mucho dinero en la cibernética para reducir la condición humana al equivalente de la de un animal, eligiendo simplemente entre el placer y el dolor, evitando el dolor y buscando el placer en lugar de esa cualidad de la mente. Se reduce la condición de la persona a solo su sensualidad. La cibernética se propuso estudiar si la mente era como un animal o como una máquina, como un sistema binario o un sistema digital, eligiendo simplemente entre ceros y unos como si se tratara de computadoras basadas en sus cálculos de placer y dolor. Y entonces lo que comenzaron a hacer fue estudiar cómo se produce esto en gran escala, como fenómeno social. En el caso de la sociometría tenemos un gran número de personas que estuvieron involucradas en los grupos cibernéticos, como por ejemplo Frank Stanton de CBS, gente en las firmas de sondeos como Gallup, el Instituto Livingston,
En conjunto, estos grupos se lanzaron a explorar el fenómeno psicológico a gran escala. Como un ejemplo de eso, el grupo En torno a la sociometría cuenta Paul Lazarsfeld, que junto a Frank Stanton estuvo involucrado en La Guerra de los Mundos, la transmisión de Orson Welles basada en el libro de H.G. Wells, que fue narrada por Orson Welles, y estudiaron el efecto que tuvo en la población, cuando mucha gente que escuchó el asunto de la invasión no pensó que se trataba de una invasión extraterrestre, sino en que los nazis habían invadido, ya que esto ocurrió en medio de las tensiones de los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Pero, yendo más lejos, estudiarían la dinámica de grupos y también las relaciones. En otras palabras, quién hablaba con quién, qué redes estaban conectadas entre sí, y a partir de la sociometría desarrollarían lo que denominaron sociogramas, que básicamente es qué gente se relaciona con qué gente, qué personas buscan el liderazgo en grupos sociales, fundaciones, corporaciones, cómo las personas ven las relaciones de cualquier grupo al que pertenezcan. Y así se desarrollaron los denominados sociogramas para trazar un mapa de todo eso. Y lo que obtuvieron fue que varias de estas agrupaciones se convirtieron en lo que se dio en llamar Red Internacional Social de Análisis, un grupo fundado principalmente por Barry Wellman, pero que incluye a varias de las personas de Sociometry, el Instituto Livingston y otros, y su agenda se había fijado el objetivo de desarrollar la tecnología que ahora conocemos como medios sociales, Facebook y demás. Ellos hablan de complejos modelos de imágenes en 3D para ver quién habla con quién, y como sostuvo gente remarcable del Instituto de Investigaciones, están estudiando esto porque se trata de algo muy persuasivo. La totalidad de lo que Tavistock ha hecho en lo que estos líderes en sociología, antropología y demás están interesados es en crear un grupo dinámico que tenga tendencia a reforzar el comportamiento del modo en que lo hace una familia, y tú no quieres ofender a tu grupo de iguales, tú no quieres convertir a tu entorno en algo incómodo. Entonces, esta dinámica de grupo tiene formas de reforzar el comportamiento, incluso en forma más eficiente que la del lavado del cerebro individual, ya sea que se trate de la terapia de electrochoque, drogas o el tipo de lo que podrían ser las técnicas de la vieja escuela de lavado del cerebro. Los grupos dinámicos pueden ser más efectivos en controlar grandes grupos de personas, en crear una psicología de masas. Comunicación, luego ahí empieza la parte de mercadeo, me imagino que se abre una puerta para el comercio. Hombre, el fin, evidentemente, para mí siempre es ganar dinero. Fundamentalmente. Prima más el ganar dinero que el público tenga información. Bueno, en un principio para conectar a la gente y en un segundo término para manipularlos y espiarnos. Uno puede ser el hacer una comunicación más directa y más rápida, y siempre subyacirá, hay un tema subyacente que es el tema económico. Por muy barato que sea el suscribirte a Facebook, tener Facebook o cualquiera, siempre hay un componente económico. No es lo mismo que haya una persona que pague 1000 que pueda haber 1 millón de personas que pague 1. Extrapolando la premisa hacia la contracultura, los ingenieros sociales pensaron que los ordenadores podían desempeñar un papel similar al del LSD en el control mental. En otras palabras, crear un artificial campo de concentración sin lágrimas. Sin embargo, para poder tener un campo de concentración sin lágrimas es necesario tener el control, las comunicaciones y el poder de la retroalimentación. Y ahí es donde entra la cibernética con los mecanismos de comunicación y regulación de sistemas complejos conocidos hoy como ingeniería social. La tarea del científico social, también conocido como agente del cambio, consiste en inventar las herramientas adecuadas para explorar un terreno dado. Y en el caso de las interrelaciones humanas, dicho campo es el de las actitudes espontáneas interactivas de todos los individuos que lo componen. Por consiguiente, la tarea del científico social consiste en adoptar las herramientas de modo que le permitan provocar la espontaneidad de los individuos hasta el punto deseado, incluso hasta el máximo. Una cosa que han sabido siempre los constructores de imperios como David Rockefeller es que la persuasión constituye la clave para iniciar movimientos fascistas.
Esa es una de las razones de que inicialmente, allá por los años 50, las fundaciones oligárquicas invirtieran cantidades exorbitantes de dinero en la cibernética y que esas mismas fundaciones estén hoy día gastando miles de millones en tecnologías de redes sociales con el fin de cambiar el modo de pensar y de hacer la gente. ¿Por qué el lavado del cerebro se les resulta tan atractivo a los chicos del Instituto Tavistock? Bueno, recordemos que el Instituto Tavistock fue fundado como una entidad gubernamental en 1946, después de la guerra, con fondos de Rockefeller, la Fundación Ford, José Macy, y algunos de estos grupos financieros internacionales constituían al Imperio Británico. Entonces, la intención de estas entidades financieras era buscar métodos para controlar a grupos de personas cada vez más grandes, para mantener vivo su sistema. Y su sistema era el sistema feudal, en el que la clase campesina es controlada por los reyes, las reinas, los lores y los varones y toda una variedad contemporánea del fascismo corporativista. Su intención es utilizar las técnicas de lavado de cerebro y aplicarlas a cada vez mayores grupos de personas para poder controlar a la gente a una escala cada vez mayor y persiguiendo sus propios propósitos. Y su propósito es controlar a la población creando una especie de nuevo feudalismo. En vez del viejo modelo autoritario que servía para imponer dictaduras, lo llamaron democracia consensual. Es decir, este nuevo método les permitía crear la apariencia de que la gente tenía la libertad de elegir su propia conducta, mientras que en realidad esta conducta era la única opción que se les ofrecía. Y de este modo, a la gente se le transmitía una sensación de estar eligiendo su propio futuro, pero en realidad todo fue un montaje. Las opciones fueron puestas delante de ellos. Kurt Lewin era uno de los individuos clave dentro de la estructura de Tavistock. Él refinó técnicas del grupo sin líder en una herramienta de contrainteligencia. David, ¿cómo se hizo? Lewin fue el padre de la dinámica de grupos y uno de los primeros expertos que reclutó Rees. Comenzó su trayectoria profesional en la Universidad de Cornell, donde trabajó en una serie de estudios sistemáticos sobre el efecto de la presión social en los hábitos de la alimentación de los niños. Según Lewin, una de las técnicas principales para destruir la moral por medio de una estrategia de terror consiste exactamente en la táctica siguiente: que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra ni qué puede esperar. Si además se confunde su estructura cognitiva sobre dicha posición mediante decisiones poco claras en cuanto a tomar medidas disciplinarias severas o proporcionar un trato amable, junto con la propagación de noticias contradictorias, es posible que la persona llegue a no saber siquiera si un plan en particular va a acercarla o alejarla de su objetivo. En esas circunstancias, hasta las personas que tienen objetivos claros y están dispuestas a correr riesgos quedarán paralizadas por un grave conflicto interno respecto de lo que deben hacer. Creo que es igual. Cada gobierno, cada país proyecta su cotidianidad, lo que quiere. Al 50%. Correcto, igual que mi amigo. Yo creo que nos cuentan un 100% de mentira y 0 de verdad. Lewin propuso que mediante el uso de técnicas de lavado de cerebro destinadas a grupos pequeños se podría establecer una forma de dictadura fascista más eficiente. El número y la notoriedad de una horda de agentes autoritarios propia del régimen nazi podría reducirse si se crearan pequeños grupos comunitarios que se administrasen solos. Ellos mismos consideran que existen gracias a la capacidad que tienen como personas para influir en la conducta de quienes se encuentran en su entorno inmediato. El resultado, pensaba Lewin, sería una forma de fascismo más eficiente que tendría la apariencia de una democracia especial. En otras palabras, si el mundo atomizado de la persona se transforma en un entorno controlado de acuerdo a esas reformas estructurales fascistas, la mente de la víctima descubrirá que solo su potencial yo paranoico le proporciona el medio para estar en concordancia con dicho entorno controlado. Es decir, el fascismo es el mundo deseado que aparece en los sueños
paranoicos del inconsciente. La Federación Mundial de Salud Mental era un proyecto del grupo de cibernética. David, ¿quién lo creó y con qué objetivo? John Rawlings Rees fue su primer presidente y la idea era promover el concepto de persuasión y crear una psicología masiva para la población. Pero todo esto forma parte del plan del gobierno mundial. Margaret Mead, quien posteriormente fue una de las presidentes de la Federación Mundial de Salud Mental, dijo que el concepto de la salud mental es extensivo al orden y la comunidad mundial, es decir, la necesidad de situar a psiquiatras en posiciones clave que les permitan desempeñar un papel determinante en los programas administrativos y sociales de los gobiernos y de la industria. No debe sorprendernos que el desaparecido George Orwell concibiera su novela 1984 después de haber pasado un tiempo en contacto con un grupo de seguidores de Rees. Creo que esto deja muy claro la intención de esa organización: participar en la destrucción del Estado-nación soberano. Es la forma moderna del imperialismo, que significa eliminar los Estados-nación y formar un gobierno mundial compuesto por una cábala internacional de cárteles multinacionales y bancos. Y es la forma moderna del Imperio Británico, una variedad moderna de lo que era la Compañía Británica de las Indias Orientales. La intención de esta organización era inducir una psicología masiva para crear un gobierno mundial. Inaugurada en 1948 por el Grupo de la Cibernética, la Federación Mundial de Salud Mental fue uno de los proyectos más deplorables que pusieron en marcha los principales sociólogos, psiquiatras y antropólogos del mundo, las denominadas tropas de choque psiquiátricas. Es decir, grupos de psiquiatras que desarrollaron métodos de control político que empujaron a la mayor parte de la población hacia la psicosis y empleando procedimientos de los llamados programas de modificación de la conducta. Se proponía dicha medida para que la población se volviera sumisa al orden económico internacional que seguiría a la Segunda Guerra Mundial. David, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradezco por el trabajo que usted hace. Cuando hablamos de guerra psicológica, con frecuencia hablamos de maneras de atemorizar al enemigo. Y para conseguirlo, debemos entender la psique del enemigo, lo que le hace amar, odiar, luchar y huir. Y a fin de encontrar el antídoto eficaz, Tavistock y compañía necesitan entender cómo reaccionará dicho enemigo en situaciones de estrés. Esto implica que las tropas del choque que propone Rees deben tener un profundo conocimiento de la psicología humana, un conocimiento que en sí mismo es una especie de magia negra. Y dado que estamos hablando de una guerra de percepciones, de maneras de ver el mundo, es importante que los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos y los antropólogos, esos hombrecillos grises, sin identificar y vestidos con trajes de flanela que trabajan para Tavistock, comprenden el impacto del arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales y la manera en que dichas formas de expresión representan el modo de ver el mundo. Como dijo Rees en 1945, las guerras no se ganan matando al adversario, sino minando o destruyendo su moral y conservando la propia. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.